Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Dolores Redondo Meira, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Dijo Carlos Ruiz Zafón de ti que eres la reina del thriller. ¿Tú qué dices que eres de ti misma? Bueno, yo doy las gracias infinitas siempre a Carlos por su generosidad. Para siempre se quedará ahí. ¿Yo qué digo de mí misma? Que soy la escritora de las tormentas. Sí, de las tormentas por fuera y por dentro del personaje. El thriller, yo creo que de alguna manera siempre esta palabra nos lleva a las películas, nos lleva a lo audiovisual. Yo creo que Carlos también se refería a esa parte del thriller literario, Sí, claro. del que no sé si de alguna manera es el que da más detalles de los personajes, más que lo que vemos en la tele, de lo que vemos en el cine o en las series. Infinitamente más. Independientemente del género que estés escribiendo, por lo menos para mí la literatura es mi primer amor y lo que me gusta es narrar, lo que me gusta es realmente ir a otros aspectos que son muy difíciles de plasmar en una película. Por eso quizá cada vez más productoras de cine intentan nutrirse de las historias que contamos nosotros, porque están pues infinitamente más desarrolladas que un típico guión, porque tienen más fondo del que tirar y, por supuesto, al actor le viene muchísimo mejor. Dolores, es la tercera vez que vienes a este programa, cosa que agradecemos muchísimo porque cada vez que has tenido algo que contarnos, pues has venido a hacernos esa avanzadilla. Hoy vamos a hablar también de tu nuevo, estoy seguro que va a ser éxito igual que todos los anteriores, pero ahora escuchándote hablar de esas producciones de las que también vamos a hablar y nos vamos a viajar si nos da tiempo en los próximos minutos hasta Hollywood, sí que pienso muchas veces que cuando uno se pone a escribir y cuando le llegan estas oportunidades de saltar al cine, de que tus textos, tus líneas tengan un personaje con una cara de una actriz o de un actor, tengas también la tentación de sentirte guionista cuando te enfrentas al papel en blanco. Nada más lejos, por lo menos en mi caso. No, soy absolutamente libre cuando estoy creando. De hecho, fíjate, después de que se adaptaran las tres novelas de la trilogía, El guardián invisible, El legado de los huesos y Ofrenda a la tormenta, fui con una novela, La cara norte del corazón, que yo sabía que no iban a poder adaptar al cine, porque ocurre en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Es un asesino que es un tipo de asesino muy curioso, el que intenta pasar desapercibido. Y va colando sus asesinatos en medio de las grandes catástrofes naturales que van ocurriendo por todo Estados Unidos, desde fenómenos costeros hasta tornados, y claro, coincide con el momento histórico del gran huracán Katrina llegando a Nueva Orleans, y la acción culmina en la ciudad de Nueva Orleans. Esto, lo que ocurrió fue que el huracán empujó el agua del Golfo de México hacia el interior de la ciudad, la inundó completamente, aparte de la lluvia que cayó, se rompieron los diques que sostenían el río Mississippi y la ciudad entera quedó llena de agua, y en medio de ese escenario, que es un escenario de la edad de piedra, porque no había luz, ni teléfono, ni comunicaciones, se desarrolla un caso de persecución de un asesino que en efecto está aprovechando también el gran huracán. Yo sabía que era imposible de adaptar, por lo menos aquí, con los medios que hay aquí, pues porque sería una gran superproducción, porque suponía efectos especiales, porque suponía una grandísima inversión, y de hecho así me lo dijeron los productores, pero yo me siento absolutamente libre cuando estoy creando, y no voy a poner una borrasca si quiero poner un huracán, y si necesito un huracán para la historia que estoy contando, lo pongo con libertad. Me encanta que mis novelas se adapten al cine, me parece que todas las versiones en que una historia se pueda reconvertir a cine, a cómic, que también han sido adaptadas a cómic, me parece una opción muy buena para que llegue a otros usuarios que quizá no se asomarían a la novela directamente y que la van a conocer. Muchos han venido del cine, después del cine a la novela, y me parece una buena opción también, pero soy absolutamente libre cuando creo, y bueno,
con esta novela también es muy difícil de adaptar. La última sé que será complicado porque son los 80, es una ciudad de Bilbao que ya no existe, la de antes de la gran inundación de 1983, y son los años 80, como digo, con muchas complicaciones. Tengo tres ofertas ya para adaptarla, pero de momento me las estoy pensando. Ahora vamos a hablar de John Biblia, de Noah, vamos a hablar de esos personajes que estoy seguro de que nos van a atrapar a todos en el próximo texto, pero quiero saber antes de todo esto, ¿cómo has vivido tú el éxito? Tú dices, bueno, yo sigo creando, me sigo enfrentando, me siento libre, pero cuando tienes tantos novios fuera de aquí que quieren que escribas, que quieres que produzcas, que quieren que sigas creando, ¿de verdad sigues siendo tan libre? ¿O al final todo condiciona? A ver, tengo que decir que mientras escribo no pienso en nada de esto. En el momento en que tengo la novela terminada sí que entra esa especie de vértigo, ¿no? Cuando le empiezan a poner la portada, ves tu nombre y ahí dices, bueno, va a llegar a los lectores, les gustará, no les gustará, y es cuando llegan las preguntas. Y en ese momento sí me pongo más nerviosa, y es hasta el momento en que, digamos, nace la novela. Los primeros días que la novela aparece en las librerías, pues estoy realmente muy preocupada por las primeras reacciones de los lectores, pero es algo que se me pasa enseguida. Y el éxito como tal, pues no creo en el éxito. Oh, pero 3 millones de lectores. Esto es una escalada constante. Esto es un paso, otro paso, el siguiente y el siguiente. No hay cima, no hay cima. Y el escalador que se para se muere congelado, eso seguro. Creo que ayuda muchísimo pues tener los pies en la tierra por muchas razones, y tengo muchas cosas que me atan a lo bonito, a lo real. Soy una persona normal, con una familia normal, con padres que se hacen mayores, que tienen sus propios problemas, y tengo las preocupaciones de cualquiera, con pues eso, lo que al final le preocupa a todo el mundo, que tus padres estén bien, que tus hijos estén bien, que tus hermanos tengan trabajo, que la gente de tu alrededor esté sana, que todo el mundo esté bien. Pues al final, si no te despegas de las cosas reales de la vida, pues llega un momento en que en casa eres un miembro de la familia más, y los problemas de los demás, con sus exámenes, con sus cosas cotidianas, pues tienen tanta importancia como tus 3 millones de lectores. ¿Quién te pone las pilas en casa? Antes decías, es que vengo aquí y estoy como estar en casa. ¿Te sigue atando Navarra, te sigue atando Cintruénigo, San Sebastián? ¿Qué te retiene? ¿Qué te controla? ¿Quién? Me atan los afectos siempre, me ata el cariño, me atan las personas que llevan mucho tiempo en mi vida y que se siguen manteniendo leales y fieles. Esta mañana he venido a Pamplona y he ido a visitar a un librero, que fue el librero que hizo la primera presentación de un libro mío aquí en Pamplona, en la calle Comedias, Pablo, de la librería Elcar. En aquella presentación vino una sola persona. Y hace esto pues 13 años. Y yo cuando vengo a Pamplona sigo viendo a Pablo. Cosas como esa son al fin y al cabo las que te atan a lo que eres, a lo que eras, a los sueños que tenía entonces y que sigo manteniendo intactos, y a los afectos. Eso es lo que me ata. ¿Y la creación te sigue llegando de manera inesperada, o también has cambiado un poco tus rutinas? ¿Te vas conociendo mejor a ti como escritora? Las rutinas han tenido que ir evolucionando en estos años, porque imagínate que yo escribo desde muy jovencita. Recuerdo que cuando era una adolescente, por ejemplo, o era muy joven, me gustaba mucho escribir de madrugada, que era cuando tenía muchas horas por delante en que nada me interrumpía la labor, ¿no? Luego cuando tuve hijos tuve que cambiar eso, ya no podía escribir de noche, pues era cuando ellos estaban en el cole. Ahora ya están en la universidad y el ritmo sigue siendo el ritmo escolar. Sí que tengo unas rutinas muy concretas de trabajo, pues como las tiene cualquiera. Levantarse, ponerse a trabajar, estar unas horas, dedicarle esas horas, y bueno, pues al fin y al cabo es picar piedra, y escribir una novela es picar piedra. De verdad es un trabajo diario de, bueno, todos los días hay algo que hacer, y bueno, como decía aquel, que la inspiración te pille trabajando. Que nos pille trabajando, la gran mayoría pues tenemos un horario de trabajo. ¿Tú tienes también esas rutinas con un horario, con no sé si un ejercicio, con un tiempo para los amigos, para salir, ahora te toca viajar? Sí. En los inicios de la novela,
en los primeros meses que estoy con una novela, intento trabajar por la mañana siempre. Empiezo temprano, pues a las 8 a las 9 ya estoy trabajando, y paro a mediodía y normalmente a la tarde ya me dedico a leer o me dedico a otras cosas que tienen que ver también con la documentación, pero ya no es el estar en la mesa. Pero en la última fase de la escritura de la novela, ahí estoy completamente inmersa y le echo todas las horas del día y de la noche, ahí vivo para terminar la novela. Es una especie de apasionamiento increscendo también, que llega un momento en que, claro, tú también quieres contar ya de una vez esa historia, la tienes tan metida dentro que quieres culminar, y bueno, pues se parece un poco a hacer cima, ¿no? Y ya en los últimos metros dices, bueno, ya hay que echar el resto y terminar de escribirla. Es muy apasionante, ese momento es precioso y agotador. ¿Y cambias cosas cuando las vuelves a leer? Es decir, yo esta entrevista, si te la hago antes de ayer, no es la misma que la que te estoy haciendo hoy. No, tiene un eje, pero ayer ya había cosas que no me apetecía y que hoy he metido y que ayer no habría introducido. Sin duda, tú tenías unas preguntas pensadas y yo tengo una historia pensada cuando voy a escribir. Y yo la tengo muy pensada, muy documentada, he leído, he entrevistado a las personas necesarias, pues en esta novela un montón de personas de Bilbao, de La Ertzaintza, gente que vivió las inundaciones, expertos de la policía, expertos en otras cosas bastante peregrinas que aparecen en la novela, pero bueno, yo hablo con todo el mundo, tengo todos los datos y tengo la historia muy clara, de ir del punto A al punto Z, con un recorrido que tiene que tener la novela. Pero es verdad que está vivo, la escritura está viva, y como te decía, ese picar piedra, ese abrir un túnel bajo tierra, que es al fin y al cabo escribir una novela, supone ir a ciegas, supone ir de ese punto al otro como un topito, cavando ahí debajo, y a veces es verdad pues que de pronto ves que has llegado a una galería que no tiene salida y dices, pues por aquí no voy a seguir porque parece que la historia me lleva hacia aquí, pero no, voy a ir por la principal. De vez en cuando hay hallazgos maravillosos, encuentras un filón y dices, mira, pues esto no pensaba encontrarlo y qué buena idea, la voy a seguir, no voy a seguir por aquí. Pero sí que requiere una disciplina, pero evidentemente cambia. Y como dices, si me hubieras preguntado antes de ayer, pues antes de ayer mi nivel de experiencias era distinto. Las personas con las que he compartido ayer y antes de ayer también me han dejado un pozo. Por ejemplo, ya lleva varios días fuera de casa y ayer dormí en mi casa, eso lo cambia todo. He visto a mi familia ayer otra vez, ha habido un encuentro. También es muy distinto estar en Pamplona que estar en Sevilla. Es que cada lugar me da, pues allí igual me encuentro con viejos amigos que he ido conociendo en estos años, gente que me encanta ver. Y además, sobre todo ahora después de la pandemia, en este impasse que hemos tenido en el que no nos podíamos ver, o las entrevistas se hacían online, o incluso pues no había firmas, pues bueno, pues también ha habido muchos momentos en los que nos preguntábamos si esto se podría volver a hacer, si podríamos estar así, sin una mascarilla o un panel por medio. Lo estoy celebrando, la verdad que esta gira con esta novela está siendo especialmente bonita, y sí, cada día hay cosas nuevas que me van aportando en cada lugar, y alegrías que me dan, y bueno, cosas bonitas que van pasando y que van sumando. Está sonando un poco a volver a la vida, ¿no? Que es un poco también lo que hemos vivido todos. ¿Le dejas leer a alguien las cosas antes de publicarlas? ¿Quién es tu Pepito Grillo en la obra? Primero me lee mi marido. Primero se lo doy a él porque él es la persona que me hace de frontón todo el tiempo mientras escribo. A él le cuento casi a diario con qué estoy, en qué momento estoy, y sobre todo le cuento lo que voy a escribir al día siguiente. Un poco porque me ocurre que, como nos ocurre a casi siempre, hay una diferencia entre lo que tienes pensado en tu idea mental, que cuando lo evocas, cuando le pones palabras, hay veces que te das cuenta que no cuadra tanto como cuadraba en tu mente. Y al decirlo, hay veces que digo, no me cuadra tanto, esto lo voy a cambiar. Y es, como te digo, la escritura está viva, independientemente de que sepa que se va a desarrollar. Imagínate, pues al día siguiente se va a desarrollar una reunión entre los 4 personajes y 2 van a discutir y uno va a salir dando un portazo, y pues quizá en tu mente suena muy bien y luego cuando empiezas a explicarlo dices, pues no cuadra tanto, no, lo voy a cambiar. Está vivo todo el tiempo. Vamos a empaparnos con el diluvio, porque es lo que estamos esperando, ¿no? Con tu nueva obra, esperando al diluvio.
¿Cuál es el guiño de la portada con la esencia de la historia? Y luego ya te voy a preguntar por John Biblia, pero ¿esto qué es lo que nos vamos a encontrar en... Fíjate, le dimos muchísimas vueltas a esa portada. Los creativos de arte de Destino trabajaron muchísimo, porque yo tenía una idea abstracta, no sabía exactamente qué, pero les hice trabajar mucho hasta que encontramos esto. Creo que la portada es bastante sugerente, porque sin ser en absoluto agresiva, sin que haya ningún elemento sangriento ni escabroso, un bolso de mujer tirado en el suelo sugiere, pues eso, sugiere que no es su lugar. Ninguna chica, ninguna mujer, ninguna niña deja su bolso en el suelo, nunca. Lo colgamos, lo ponemos sobre una mesa, sobre una silla. Si te lo tienes que poner en el suelo, te lo pones al lado, colocado, de una manera. El bolso es algo que, bueno, lleva tus cosas, es parte de tu identidad. Y si has decidido llevar un bolso rojo, azul o negro, como sea, con pelo, sin pelo, es parte de ti también. Un bolso tirado en el suelo siempre da pues eso, la sensación de que algo ha ocurrido porque ese no es su lugar. Ese es el primer impacto que vamos a tener cuando vamos a la librería. El segundo es preguntarte por John Biblia. Estamos viendo imágenes de recortes de periódicos que nos están dando, de alguna manera, la pista de la historia que nos vamos a encontrar. He vivido muchos meses con ese retrato robot, porque no es una foto, es un retrato robot. John Biblia fue, y podría seguir siendo, porque podría seguir vivo, un asesino que en Escocia mató a 3 mujeres en los años 68 y 69. A las 3 las conoció en la misma discoteca de Glasgow, a las 3 las acompañó parte de la noche y se ofreció a acompañarlas a casa. Por el camino las violó, las estranguló y dejó sus cuerpos tirados en la calle. Las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte. Y esto tan llamativo que hoy en día cualquiera diría, bueno, pues está claro que es un asesino en serie, a la policía escocesa de aquel tiempo, un tiempo, hay que decir, en el que el concepto asesino en serie ni siquiera se utilizaba, tardaron 3 crímenes en darse cuenta de que tenían una serie. Y entonces se puso en marcha esa grandísima operación policial, bueno, en la que podéis ver en la foto, esos carteles estaban por todas partes en Glasgow, tanto que bueno, es la mayor operación policial de la historia de la policía escocesa. Se llegaron a detener a 5.000 personas que pasaron por ruedas de identificación, y esos carteles, al estar por todas partes, generaron una paranoia que llevó a un momento en que la policía tuvo que hacer carnés que justificaban que el portador no era John Biblia, para evitar linchamientos del pánico que tenía la gente a este tipo, pues eso, que había matado de una manera tan bestial a esas 3 chicas. Y como veis, esta es una versión bastante más moderna, aparece la princesa Diana ahí, o sea que imaginaos, el caso sigue abierto, nunca se ha dejado de buscar a John Biblia y de hecho sigue abierto hoy en día. Este mismo año la BBC presentó un documental que se llama La caza de John Biblia, en torno a esa gran operación policial y a este asesino que, como digo, nunca fue capturado. Hay mucha documentación sobre el caso. Muchos escritores ingleses han escrito ficción sobre el caso John Biblia. Yo, de hecho, el primer conocimiento que tuve sobre ese asesino fue a través de otro escritor, que había escrito una novela en la que había un imitador de John Biblia. Y bueno, y dicen los expertos que este tipo de asesino no para. Así que si no para, pues o murió, cosa bastante improbable porque todos los testigos dicen que era muy, muy joven, que rondaría la veintena, muy, muy joven. Lo de John Biblia viene de que él declaró que se llamaba John, cuando a todo el que le preguntó pues, que se llamaba John, que es un nombre completamente común, pues es como decirlo en Pamplona, me llamo John, pues un nombre cualquiera. Y Biblia porque algunos recuerdan que en algún momento mencionó algún pasaje bíblico o algún salmo de la Biblia, pero que bueno, no sabemos si esto es un poco traído por los pelos y sirvió un poquito a la prensa de la época para darle este nombre tan rimbombante, John Biblia. Lo que ocurre es que siempre ha habido una extraordinaria conexión marítima entre Glasgow y Bilbao y un gran parecido en los años 80 entre esas 2 ciudades. Así que el protagonista de la novela, Noah, un policía escocés que está tras John, está a punto de capturarlo justo en un momento en el que John desaparece y yo lo que hago es llevarlo por ese canal
a Bilbao de 1983, que como digo se parecía muchísimo, muchísimo, incluso en la cantidad de salas de fiesta y de ambiente nocturno, que era una ciudad extraordinaria en esto. Hace muchísimo tiempo de las inundaciones, estamos hablando de hecho de agosto de 1983. Sí. Impresionante. ¿Cómo consigues unir las dos historias? ¿En qué momento te atrapa la historia de Jon y decides conectarla de esta manera? Como digo, había muchas similitudes entre las dos ciudades. Glasgow tiene un río también que se interna en la ciudad, una ría, que era un puerto, muy parecido a cómo era Bilbao en esos años, porque claro, para los que conocen Bilbao ahora, Bilbao es el de los paseos alrededor de la ría, pero el Bilbao de 1983 era un puerto de carga y descarga que entraba hasta el corazón de la ciudad. Para hacernos una idea, el lugar donde ahora se alza el Guggenheim era el muelle Campa de los ingleses. Hasta ahí llegaban los cargueros ingleses y dejaban ahí sus grandes contenedores, los grandes contenedores de colores, los descargaban en el lugar donde ahora está el Guggenheim. En ese lugar, bueno, desde muy antiguo se dice que hubo un campo de fútbol en el que los ingleses trajeron el juego de pelota a Bilbao. Y también llegó a haber un pequeño cementerio, porque en el pasado cuando alguien moría durante una travesía, pues lo enterraban en el puerto al que llegaban y punto, no se llevaban los cadáveres de vuelta a su país. Así que imaginaos cómo era ese Bilbao. Todas esas laderas que ahora son jardines, que se presentan preciosas. Y los verdes, ¿no? No, aquello eran trenes de mercancías, playas de vías, ratas, vagones de carga y descarga, grúas, astilleros, almacenes, humo, contaminación, fachadas oscuras, ennegrecidas, todas esas maravillosas fachadas del Arenal que ahora podemos apreciar, ni se veían. El Teatro Arriaga era pues una mole oscura, pues llena de tablones en la mitad del edificio, y bueno, todo cubierto de un hollín oscuro, una ría contaminadísima, una contaminación no solamente la evidente, la que se veía, la que se podía oler y la que se escuchaba, porque el estruendo del trabajo de las grúas, de los cargueros, de los trenes era tremendo en aquel Bilbao, que además era el Bilbao de 1983, con la heroína campando a sus anchas, como por desgracia por muchos lugares, y muy parecido a Glasgow pues eso, en que era una ciudad contaminada, oscura, muy ligada al mar, pero de espaldas al mar también, porque bueno, pues la costa nunca se ha utilizado de una manera lúdica, sino pues solamente para el trabajo, y una ciudad en la que se movía mucho dinero. Glasgow era algo más decadente, ya allí la crisis económica que luego afectaría a los grandes puertos de todo el país ya había llegado. Bilbao todavía se estaba sosteniendo y fue la riada de ese agosto, en plena Astenagusía, la que destruyó Bilbao. En el prólogo del libro también encontramos una referencia a la riada. A ti te pilló, de hecho, sí, de niña, y te recuerdas aquello con imágenes que te marcaron también. Es que era muy pequeña y era la primera vez que yo viajaba sola. Me habían dejado ir con mis tíos a Galicia y yo volvía sola en el tren, era pues eso, final de agosto, pues para volver al cole y esas cosas. Y volvía en el tren y recuerdo el momento en que el tren va ralentizando su marcha según entrábamos de Burgos hacia Vizcaya, y llega un momento en que se detiene, y se detiene porque la vía, pues faltaban tramos de vía, faltaba tierra, o sea, la vía sí que estaba, lo que faltaba era la tierra bajo las vías, se la había llevado el agua. Pero recuerdo el tren detenido y los operarios trabajando y los rumores que empezaron a circular por el tren de que Bilbao estaba destruido. Y claro, yo tenía en la mente Bilbao, el gran Bilbao, ¿cómo iba a estar Bilbao destruido? Pues decían que estaba completamente arrasado, y dices, pues si Bilbao está arrasado, ¿cómo está mi casa? Y claro, era 1983, nadie tenía un móvil en todo el tren parado, detenido allí, no se podía bajar, pues estuvimos horas y horas, y recuerdo mirar hacia arriba y ver los árboles, y ver en la copa de los árboles prendidos todo tipo de objetos, sábanas, colchones, juguetes, un pijamita de bebé, que yo recuerdo que tenía una hermana pequeñita, entonces había un pijamita de esos enteros de bebé, y lo vi allí y dije, ¿qué hace eso ahí? Y claro, esto, imagínate a qué altura había pasado el agua, había pasado por encima de los árboles y había dejado todo aquello en su arrastre prendido en las copas. Y bueno, pues fue desolador. Y luego llegué a Donosti, en Donosti no había pasado nada, había pasado en Deva, en Zarauz, en muchos sitios había descargado, pero las gotas frías son así, y esto fue una gota fría, descargó más de 500 litros por metro cuadrado,
y bueno, la mayoría sobre Bilbao, pero es que además los 6 días previos había llovido sin parar. Y esto hizo que la tierra ya estaba completamente anegada, no podía tragar más, se desmontó. Hubo un corrimiento de tierras que desmontó las laderas que rodean la ciudad y cayeron sobre las calles del centro de Bilbao, de la parte vieja, y algunas quedaron sepultadas pues hasta casi el segundo piso. Pero, o sea, tanto material que hubo que retirarlo con máquinas, o sea, eso no se podía quitar, no era lodo que se quita con una manguera, eran piedras, eran árboles, era tierra. ¿Por qué te atrapa el thriller? ¿Por qué te atrapa esta parte de la vida más dolorosa? Mira, esos años me marcaron de una manera muy especial. No creas que los recuerdo con ningún afecto. Los cuento porque creo que ha habido evolución desde entonces y creo que hay que contarla, porque me marcaron. Yo vivía entonces en el puerto de Pasajes, y en Pasaya ya en el año 82 había empezado, en el 81-82 empezó a afectar la gran crisis naval que afectó a muchísimos puertos por todo el país, y el puerto se desmontó entero. Fue la primera vez en mi vida que yo recuerdo que mi padre estuviera en paro. Todos los hombres de mi familia son marinos, todos habían trabajado siempre en el mar, y mi padre quedó en el paro por primera vez. Se desmantelaron todas las empresas armadoras de toda la costa del País Vasco, de Cantabria, Galicia, bueno, todas. Todos los pesqueros de la zona se dejaron de existir, unos se desmantelaron, fueron a chatarra, y otros empezaron a navegar en otros países bajo otro pabellón. Y ese fue el caso de uno de los barcos en los que trabajó mi padre en los siguientes 3 años, entre el 83 y el 87 más o menos. Mi padre estuvo fuera de casa trabajando en Mauritania, en las costas de Mauritania. Así que yo no recuerdo los 80 con mucho afecto. Solo recuerdo con afecto la música y poco más. Pero para mí fueron impactantes de otra manera, porque estuve mucho tiempo sin ver a mi padre y porque fue un gran sacrificio para mi familia, económico y sobre todo a nivel emocional, emotivo. Dolores, tenemos que terminar porque se nos ha escapado el tiempo. Aquí también el tiempo vuela. No nos ponemos a escribir, pero las palabras también al final quedan de alguna manera reflejadas. Pero te voy a hacer 2 preguntas que tampoco quiero profundizar demasiado. Una, si ya sabes la estructura de tu siguiente historia. Por supuesto. Y 2, si volverá Amaia Salazar. Contad con ello. Muchísimas ¿Te ha parecido suficientemente breve? Bueno, yo creo que sí, para la siguiente entrevista. Para la siguiente entrevista. Te lo prometo. Dolores, muchísimas gracias. A ti, que vaya fenomenal. Muchísimas Grandes gracias. éxitos, que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.